así es un poco complicado porque uno avanza y hay muchas personas que pueden quedar como que cómo era la cosa y hay que repetir varias veces. Entonces, por favor, les voy a pedir paciencia un poquito y que cualquier cosa, levanten la voz. Ahorita yo no estoy viendo quién está levantando la mano, que estoy con pantalla completa, así que por favor levanten la voz si hay alguna duda, por favor. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar con reacciones adversas. Yo les había pedido leer del CTO, ¿sí? 2 tablas que tiene que ver con estas reacciones adversas. Tenemos las reacciones adversas tipo A y las tipo B, ¿sí? En ambas yo voy a preguntar, si se fijan en la parte inferior, dice la pregunta, mencione 6 características de las reacciones adversas tipo A. Lo mismo en la tipo B, abajo dice mencione 6 características de las reacciones adversas tipo B. Esto es lo que va a entrar al examen, tal cual. Y ustedes me tienen que responder. Vamos a analizar las 2 reacciones adversas. La más común de todas es la tipo A. Es la que ustedes van a ver comúnmente y van a hablar inclusive con sus pacientes principalmente. Y tiene 6 características. Miren, son dosis dependientes. Dependen mucho de la dosis. Están relacionadas con la acción farmacológica. Son predecibles, ustedes pueden predecir, le va a dar náuseas, ¿sí? Va a tener posiblemente dolor de estómago. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes. Generalmente son leves, no son graves, son leves. Y cuando aparecen, la primera medida que hacemos es disminuir la dosis, cambiamos la dosis. Por eso son dosis dependientes. Ustedes tienen acá entonces las tipo A, que son las más comunes, las más frecuentes, ¿sí? Y ustedes van a poder manejar, todos podemos manejar este tipo de reacciones adversas porque son dosis dependientes. En muchos casos vamos a disminuir la dosis o la frecuencia horaria para que no se presenten tan frecuentemente estas reacciones adversas, ¿sí? Entonces, repito, estas son las más comunes. ¿Qué características ustedes van a colocar? 1, que son dosis dependientes, que están relacionadas con la acción farmacológica. Son predecibles, ¿sí? Muy frecuentes, de leves. Y cuando aparecen, la medida que es disminuir la dosis, ¿sí? A veces no solamente disminuimos la dosis, sino también modificamos la frecuencia horaria, ¿sí? De cada 6 o cada 8, a veces pasamos a cada 12 horas, dependiendo del caso. Entonces, estas son las más comunes, reacciones tipo A. Y ustedes pueden predecir, es decir, van a hablar con su paciente. En cambio, las tipo B, ¿sí? No dependen de la dosis. Ustedes pueden dar 1 miligramo o 100 miligramos o 1 gramo, ¿sí? Igual se pueden presentar. Entonces, no lo manejo por la dosis. No están relacionadas con la acción farmacológica, ¿sí? Con el efecto que yo estoy buscando, no se relaciona, ¿sí? Son impredecibles, es decir, no sé si se pueden presentar o no. Por eso muchas veces hablar esto con el paciente es un poco complicado. Son poco frecuentes, no todos van a tener este tipo de reacciones adversas. Generalmente son graves, generalmente. ¿Y cuál es la medida? Suspender la medicación inmediatamente. No veo ni la frecuencia ni la concentración, nada. Tengo que suspender la medicación. Dentro de este grupo tenemos las reacciones de hipersensibilidad, a lo que le llamamos alergia. Muchas veces sí preguntamos al paciente si usted tiene alguna alergia a este medicamento. Es el único dato que nos ayuda. Después no, porque si el paciente me dice no tengo alergia, iniciamos el tratamiento, ¿sí? Y a las 12 horas o a las 24 horas empieza a tener reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Muchas veces, o a las horas o a los minutos. Entonces, por eso les decía, es impredecible. Son poco frecuentes, esto no se presenta todo el tiempo. Y cuando se presentan, generalmente son graves. Si realmente el paciente se siente mal, el malestar es muy evidente. Entonces, y no se arregla
con la dosis. Por eso dice, no depende de la dosis, ni están relacionadas con la acción farmacológica, ¿sí? Entonces, por favor, acá ustedes tienen que ponerme 6 características de la tipo B. Tienen que acordarse que las tipo B no son frecuentes, son poco frecuentes. Por lo tanto, no dependen de la dosis, no están relacionadas con la acción farmacológica, son impredecibles, ¿sí? Ustedes no le van a decir a su paciente, en un minuto usted va a tener una reacción alérgica. Es imposible que digamos eso, ¿sí? Porque si sabemos que le va a dar una reacción alérgica, no le vamos a dar. Por eso preguntamos, ¿usted es alérgico a este medicamento? Nos dicen no. Excelente, le damos el medicamento y tengo que observar cómo está el paciente. Es imposible que le estemos diciendo, en un minuto usted va a tener alergia. Entonces, ¿para qué le estoy dando si voy a suspender la medicación? No tiene sentido, ¿sí? Entonces, repito, ¿sí? 6 características. No dependen de la dosis, no están relacionadas con la acción farmacológica, impredecibles, ¿sí? Son poco frecuentes, generalmente son graves y la medida es suspender la medicación. En cambio, en la tipo A, puedo cambiar la dosis, disminuir la dosis, el horario, porque son dosis dependientes, generalmente son leves, son predecibles, entonces tengo un mejor manejo de estas reacciones adversas. En cambio, en las tipo B, el manejo es complicado, tengo que suspender la medicación, sí o sí. No, tengo que suspender la medicación. Y acuérdense, en estas tipo B están las reacciones de hipersensibilidad. Son las más importantes en estas reacciones adversas tipo B, las de hipersensibilidad. Entonces, por favor, vuelvo a repetir. Ustedes tienen las reacciones tipo A, que son las más comunes, y la pregunta va a ser, mencione 6 características de las reacciones adversas tipo A. Tienen que acordarse que son dosis dependientes, están relacionadas con la acción farmacológica, son predecibles, muy frecuentes, ¿sí? Leves en su mayoría, sí, son leves, y la medida principal es disminuir la dosis, voy cambiando la concentración, ya sea en concentración y frecuencia, disminuir la dosis, ¿sí? En cambio, en la tipo B, ustedes igual la pregunta, mencione 6 características de las reacciones adversas tipo B. Ustedes acá tienen 1 que no depende de la dosis ni están relacionadas con la acción farmacológica. Son impredecibles, son poco frecuentes y generalmente son graves. La medida inmediata es suspender la medicación. Si ustedes tienen una reacción de hipersensibilidad, se quita el medicamento inmediatamente. No hay que pensar eso, ¿no? Inmediatamente se suspende la medicación, ¿sí? Entonces tenemos reacciones otra vez. Tipo A, las más comunes. Tipo B, las menos comunes. Y aquí en las tipo B están las reacciones de hipersensibilidad. Estos 2 cuadros ustedes lo tienen en el CTO, ¿sí? En el CTO. Reacciones tipo A y tipo B. Una vez que yo determino estos 2 tipos de reacciones, me voy a ir a las tipo B a ver reacciones de hipersensibilidad. Esto está en el libro. Estas reacciones de hipersensibilidad están en el libro, en el capítulo 7. En el capítulo 7 no hay este cuadro, ¿sí? Este cuadro yo se los he hecho con fines didácticos, en primer lugar, y para el examen, para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿sí? Este tipo de cuadro no está. Ustedes van a tener reacciones de hipersensibilidad y está explicado. Netamente tienen 4 incisos, el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿sí? Y yo se los he puesto así para que lo vayan entendiendo, de tal manera que vayan practicando también las preguntas. En la parte inferior tienen 3 tipos de preguntas generales, ¿sí? Que tienen que ver con este cuadro. En este cuadro ustedes tienen primero el nombre de la reacción como tal, tipo 1, reacción tipo 2 son de hipersensibilidad,
Reacciones tipo 3 y tipo 4. ¿Sí? Esas son las 4 reacciones de hipersensibilidad. Las preguntas van a ir en relación a qué otros nombres reciben. Ustedes tienen ahí otro nombre. En relación a qué mediadores intervienen en estas reacciones. Ahí tienen, vamos a ver los mediadores. Y las características clínicas de cada reacción. ¿Sí? Por ejemplo, empezamos con la tipo 1. En la tipo 1 ustedes tienen otro nombre, también se llama anafiláctica o hipersensibilidad inmediata. Esta tiene 2 nombres. ¿Sí? Sus mediadores es básicamente la inmunoglobulina E, la IgE, que están fijados a mastocitos. Esos son los principales mediadores de la tipo 1. La IgE, fijados a mastocitos. Y las características clínicas son todas las que están acá. Urticaria, rinitis, broncoespasmo, angioedema y shock anafiláctico. ¿Sí? Entonces repetimos, en la tipo 1 ustedes tienen 2 nombres, anafiláctica e hipersensibilidad inmediata. Tienen un mediador que es un anticuerpo poderoso, la IgE, ¿sí? Fijado a mastocitos. Y en la clínica, sus características clínicas son urticaria, rinitis, broncoespasmo, angioedema, shock anafiláctico. Sí, el shock anafiláctico. Entonces esas son sus características clínicas. Vámonos al tipo 2. Después vamos a hacer las preguntas. ¿Sí? ¿Cómo voy a preguntar en cada caso? En la tipo 2 solo tiene un nombre adicional que es citotóxico. O reacción tipo 2 o citotóxico. Los mediadores son 3 inmunoglobulinas, la IgG, la IgM y la IgA. Y las características clínicas son 3. Acá ustedes tienen hemólisis, trombocitopenia y agranulocitosis. Entonces, las reacciones de tipo 2 de hipersensibilidad tiene otro nombre, citotóxicos. Tiene 3 mediadores, IgG, IgM, IgA, son las inmunoglobulinas. Y 3 características clínicas. Hay hemólisis, trombocitopenia y agranulocitosis. Vámonos al otro cuadro. Las reacciones tipo 3. El otro nombre es por inmunocomplejos. Solo hay un mediador, que es la IgG. Y las características clínicas tienen que ver con fiebre, urticaria, artritis, adenopatías, glomerulonefritis y neuritis. ¿Sí? Estas son reacciones tipo 3 por inmunocomplejos. ¿Sí? Solo hay un mediador, que es IgG, y la clínica es característica por fiebre, urticaria, artritis, adenopatías, glomerulonefritis y neuritis. Y por último tenemos las reacciones tipo 4. Su otro nombre, hipersensibilidad diferida. Principales mediadores cambian. Aquí ya tenemos los linfocitos T, CD4 y CD8. ¿Sí? Y en la clínica tienen 3 tipos de presentación. Tienen exantemas maculopapulares, tienen reacciones de carácter buloso y tienen exantemas pustular, netamente a nivel de piel. ¿Sí? Entonces la tipo 4 tiene otro nombre, hipersensibilidad diferida. Sus mediadores, linfocitos T, CD4 y CD8. Y las características clínicas tienen que ver con reacciones dérmicas. Ahí tienen exantemas maculopapular, reacción de carácter buloso. Buloso quiere decir ampollas, presentan hartas ampollas. Y el exantema pustular, con pus. ¿Sí? Entonces, como ven, estas son reacciones de hipersensibilidad tipo B. ¿Sí? La mayoría de ellas tienen cierta gravedad, ¿no? No son leves, ¿no? Y obviamente tienen un carácter de malestar general muy complicado para el paciente. ¿Qué preguntas hago aquí al respecto? ¿Sí? Para las 4, ustedes ven ahí abajo y otra vez dice qué otros nombres reciben las reacciones. ¿Ah? Lo mismo acá en este cuadro, qué otros nombres reciben las reacciones. Van a tener 4 preguntas al respecto. ¿Sí? ¿Qué otro nombre recibe la reacción tipo 1 de hipersensibilidad? Y ustedes responderán anafiláctica e hipersensibilidad inmediata. Esa tiene 2 respuestas. Si pregunto, ¿qué otro nombre recibe
la reacción tipo 2 de hipersensibilidad, solo ponen citotóxico. Si pregunto qué otro nombre recibe la reacción tipo 3 de hipersensibilidad, solo ponen inmunocomplejos. Y por último, ¿qué otro nombre recibe la reacción tipo 4 de hipersensibilidad? Y ponen hipersensibilidad diferida. Ahí tienen 4 preguntas respecto a los otros nombres. Respecto a los mediadores, esto ustedes tienen que acordarse, hemos hecho ya en el examen, ¿sí?, un cuadro del sistema inmunológico, donde hemos visto que los linfocitos B son los principales productores de las inmunoglobulinas, ¿no? Tiene que ver con la reacción o con la inmunidad humoral. Y ahí teníamos todas las inmunoglobulinas. Aquí la única que no está es la IgD. Después tenemos la IgG, la IgA, la IgM y la Ig en casi todas las reacciones, excepto en la de tipo 4, donde están los linfocitos T. Eso ya es inmunidad celular, ¿no? Ahí tienen los linfocitos T, CD4 y CD8, que habíamos dicho, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué preguntas vienen acá? Mencione los mediadores de la reacción tipo 1 de hipersensibilidad. Y ustedes me pondrán IgE fijados a mastocitos, ¿sí? Si pregunto, mencione los mediadores de la reacción tipo 2 de hipersensibilidad, me ponen las 3 inmunoglobulinas, IgG, IgM, IgA. En el caso de la tipo 3, ¿no?, mencione los mediadores de la reacción tipo 3, solamente ponen IgG. Por favor, acuérdense, I mayúscula, G minúscula, G mayúscula, no se confunden, ¿sí? IgG. Y luego tenemos los mediadores de las reacciones tipo 4 de hipersensibilidad. Y ustedes me ponen linfocitos T, CD4 y CD8, ambos. Pero ponen todo, linfocitos T, CD4 y CD8. Esa es la respuesta cuando pregunten los mediadores de la reacción tipo 4 de hipersensibilidad. Luego vienen 4 preguntas más complicadas, ¿no?, que son las características clínicas de cada reacción. Y aquí las preguntas van, mencione todas las características clínicas de la reacción tipo 1. Entonces tendrán que poner urticaria, rinitis, broncoespasmo, angioedema y shock anafiláctico. Por favor, ahí tienen que practicar, por favor, bastante para poder recordar. Urticaria, rinitis, broncoespasmo, angioedema y shock anafiláctico. ¿Cuáles son las características clínicas en la tipo 2? Ahí tienen hemólisis, trombocitopenia y agranulocitosis. Todo relacionado con células sanguíneas, ¿no? Hemólisis, trombocitopenia y agranulocitosis. Es un dato que les puede ayudar para poder recordar las características clínicas de la tipo 2, citotóxico, ¿sí? Hemólisis, trombocitopenia, que tiene que ver con las plaquetas, y agranulocitosis. Luego tenemos las características clínicas de la tipo 3. Acá ustedes tienen fiebre, urticaria, artritis, adenopatías, glomerulonefritis y neuritis. Entonces, en características clínicas de las reacciones tipo 3 tienen fiebre, urticaria, artritis, adenopatías y glomerulonefritis, y neuritis. Tenemos, además de glomerulonefritis, las neuritis. Y por último, tenemos las características clínicas de las reacciones tipo 4. Estas son reacciones a nivel dérmico. Son exantemas. Acá ustedes tienen, el primero es exantema maculopapular, ¿sí? Luego tenemos reacciones de carácter buloso. Buloso quiere decir ampolla, ¿sí? Y por último, exantema pustular. Entonces tienen que poner los 3, ¿sí? En las características clínicas de las reacciones tipo 4, ustedes tienen exantema maculopapular, tienen reacción de carácter buloso y el exantema pustular. Por favor, aquí necesito que practiquen, ¿sí? Acá tienen datos más pesados, especialmente en las características clínicas, ¿no? Y lo puedan, por favor, practicar, ¿sí? Tienen que practicar bastante para el día lunes.
Saben que las preguntas son abiertas, entonces hay que responderlas. En este caso, las características clínicas todas, en cada una de las reacciones. Estas reacciones de hipersensibilidad son las tipo B, ¿no? No habíamos visto tipo A y tipo B. Estas reacciones de hipersensibilidad son las tipo B, que no tienen que ver con la dosis, ¿no? No depende de la dosis. Muy bien. Eso en reacciones adversas, por favor, ¿sí? Vamos a entrar a AINES. Pero antes, vuelvo a repetir, en reacciones adversas estamos viendo reacciones adversas tipo A, que son las más comunes, reacciones adversas tipo B, que son las menos comunes, que no dependen de la dosis, y dentro de estas reacciones adversas tipo B están las reacciones de hipersensibilidad. En las reacciones de hipersensibilidad tenemos 4 tipos de reacciones, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y en cada una de ellas tenemos otros nombres, tenemos mediadores y características clínicas. Entonces, por favor, esto es lo que va a entrar al examen el próximo lunes. ¿Sí? Acá tienen una pregunta de las reacciones adversas tipo A, otra pregunta de las reacciones adversas tipo B. Y aquí, básicamente, tienen 12 preguntas. 4 que reciben otro nombre, 4 de mediadores y 4 preguntas que tienen que ver con características clínicas. Bien, eso en cuanto a reacciones adversas, por favor. Entramos a los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? El capítulo 23 del libro. Es un capítulo grande con muchos datos, entonces tratar de resumirlo también. Vamos a un poquito más profundizar que los opioides, ¿sí? En opioides vamos a ser mucho más directos. En cambio, acá vamos a ver algunos datos. Vamos a empezar por el mecanismo de acción de los AINES. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Acá les pongo responder todo el concepto hasta tromboxanos. Necesito que pongan que es la inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa, ¿sí? La ciclooxigenasa convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Por lo tanto, se va a inhibir la producción de prostaglandinas y tromboxanos, ¿sí? ¿Cuál es entonces el mecanismo de acción de los AINES? Inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa, convirtiendo el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. ¿Sí? Hoy día estábamos hablando esto con el otro grupo y me decía, doctor, un poquito confunde porque parece que al inhibir la ciclooxigenasa se va a producir la prostaglandina. Sí, realmente ahí ya hablando con ellos sí me he dado cuenta de que el dato puede confundir, ¿no? Sino que es solo de la ciclooxigenasa. Entonces ahí tenía que haber puesto otra palabra, ¿no? Y no hay ningún problema si ustedes colocan como está, ¿sí? Inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa. Lo que pasa es que la ciclooxigenasa convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Entonces, al inhibir la actividad de la ciclooxigenasa, ¿sí? Se inhibe la producción de prostaglandinas y tromboxanos. Ese es el objetivo. Entonces, para que ustedes, por favor, tomen en cuenta. ¿Sí? Vuelvo a repetir, acá la pregunta dice, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Es la inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa que convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Si la ciclooxigenasa tiene esa función, que se produzcan prostaglandinas y tromboxanos. Entonces los AINES inhiben esta actividad de la ciclooxigenasa, que convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Las prostaglandinas y los tromboxanos actúan a diferentes niveles, ¿sí? Tanto en la inflamación, en la fiebre, ¿sí? Y los tromboxanos tienen mucho que ver con una de sus funciones que tienen los AINES, que tiene que ver con la antiagregación plaquetaria. Ahorita vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuál es el mecanismo de los AINES? La inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa que convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Entonces, el objetivo es que no haya o se disminuya la producción de prostaglandinas y tromboxanos. 1. 2.
voy a preguntar los principales efectos o las principales acciones de los AINES, ¿sí? No voy a desarrollarlas, vamos solamente a preguntarlas. Entonces, a alguien le va a tocar, mencione las 5 principales acciones de los AINES. Y me tendrá que poner acción analgésica, antipirética, antiinflamatoria. Estas 3 son las básicas, son las que más se van a presentar. ¿Sí? Acción analgésica para el dolor, antipirética para la fiebre y antiinflamatoria como tal, para el proceso inflamatorio. A estas 3 se adicionan 2 acciones, la antiagregante plaquetario, que básicamente la tienen todos los años, pero en muy bajo porcentaje. El que más presenta esta acción es el ácido acetil salicílico, ¿sí? Que tiene esa función a concentraciones bajas y diarias durante bastante tiempo, tiene una función o una acción de antiagregante plaquetario. Los demás AINES tienen, pero en muy baja o en muy bajo porcentaje, ¿sí? La otra acción es la acción úrico-súrica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir eliminación de ácido úrico. ¿Sí? El ácido úrico es muy conocido en los ataques de gota, ¿sí? Artritis gotosa en la gota. Entonces, muchos de los AINES, básicamente, esta función la tienen muy escasa, no ayudan mucho. Tienen, pero ligeramente. Hay una sola que se llama indometacina. La indometacina tiene esa acción úrico-súrica. Es la principal y es la que más se utiliza en la gota. ¿Sí? Más que un ibuprofeno, un diclofenaco, cuando el paciente tiene gota, un ataque de gota y está con mucho dolor, el principal AINE que nosotros usamos es la indometacina. Si quiero una acción antiagregante plaquetario, uso el ácido acetilsalicílico en esas 2 acciones. En cambio,